En el rato que estaremos aquí, que serán aproximadamente 40 minutos, como mucho yo diría, vamos a empezar a hablar primero más a nivel general de lo que sería la vida de una chica que está estudiando bachiller, en esa edad adolescente. Y a través de lo que le vaya sucediendo a esta chica, que se llama Lola, vamos a ir explicando ciertas cosas y ciertos temas, pues como el ciclo menstrual, las diferentes fases de su desarrollo. Explicaremos también el tema del síndrome premenstrual, además de, claro, temas de entrenamiento que profundizaremos. Será poco a poco, iremos de lo más general a lo más específico. Entonces, bueno, espero que os guste la historia. La historia de esta chica, Lola, podría decirse que es el conjunto de vivencias de varias chicas. Es decir, Lola no existe como tal, pero a la vez sí. Entonces, es como un personaje que representa a varias chicas que lo han formado. Y espero que no solo ellas, sino también más chicas se identifiquen y en el día de hoy resolvamos pues dudas y sobre todo rompamos con ciertas creencias que hay y que, como veremos, Lola pues se tiene que enfrentar a ellas. Entonces, son las 7:20, esto ya... Si esto fuese una clase de universidad, el profesor ya habría empezado a soltar la chapa hace media hora, entonces pues no me voy a quedar yo también corto, ¿no? Empecemos. La historia de Lola. Vamos a presentar a Lola y decir quién es Lola. Entonces, diréis, ¿quién cojones es Lola? ¿Quién es Lola? No sé quién es. Preséntamela. Podemos presentar a Lola. Ok. Esta foto es de Lola, de un día que iba al instituto y los papás le sacaron una foto ahí en la entrada de la casa para tener el recuerdo. Típica foto que no te apetece sacártela, pero te la tienes que sacar. Entonces, Lola es una chica de 16 años que está en primero de bachiller. Y este año decidió dejar el básquet, que jugaba ella en un equipo femenino de su pueblo, durante varios años y lo decidió dejar por comenzar a pues, meterle más caña a los estudios y a bachiller, porque tiene la idea de hacer una carrera y quiere tener buena nota. Entonces dejó el básquet. Y para que os hagáis una idea también de cómo es ella, pues es extrovertida, en el sentido de que no tiene problema en relacionarse, por ejemplo, con gente de clase, no es tímida, podríamos decir. Y una cosa que la caracteriza bastante es que le gusta mucho cantar. Le encanta cantar, canta a todas horas, siempre que puede, pero lo hace siempre a solas, nunca canta delante de la gente. Es como algo que no quiere enseñar al mundo de momento. Y Lola nos interesa su historia porque ella, por ejemplo, tiene muchas dudas sobre lo que le pasa en su cuerpo y lo que le sucede de hace ya pues un año o dos, que es cuando empezó a, por así decirlo, tener la regla. Entonces, para que os hagáis a la idea de Lola y os la imaginéis. Lola es esa chica que cuando yo hacíamos educación física, muchas veces, o una vez al mes o dos, le tenía que pedir al profesor que por favor que no, o sea, que la dejase estar sentada y tal, y no hacer la clase porque le dolía mucho la barriga y le dolían los lumbares y no era capaz de hacer la clase. Entonces Lola muchas veces, para que os hagáis a la idea, se tenía que quedar apartada de la clase. No era la única, también le pasaba a alguna amiga más suya. Entonces, para que os hagáis la idea un poco de Lola. Lola, 16 años, primer bachiller, deja el básquet y tiene muchas dudas. Entonces, Lola, obviamente tiene una familia. Entonces, vamos a conocer a la familia de Lola. Entonces, a ver si se ve bien el streaming. Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos a la mamá de Lola, que es Alba y tiene 46 años. Al hermano pequeño, que se llama Javi y que tiene 14 años, que está estudiando tercero de la ESO, si no recuerdo mal. Tiene un gato que se llama Micifu. Y su padre, que se llama Pedro, que tiene 51 años. Entonces, para que os hagáis la idea, es una familia, por así decirlo, con
estabilidad, o sea, no hay ningún problema y las dudas que tienen no son causadas por ningún tipo de entorno raro ni nada. Es una familia completamente lo que diríamos normal. Entonces, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que entre Javi y Lola, aunque tengan una edad parecida, hay ciertas diferencias. Entonces, estas diferencias se ven sobre todo a nivel hormonal. A nivel hormonal, el ambiente de Lola, por así decirlo, es mucho más complejo que el de Javi. Bueno, a Javi ya se la suda. Javi está jugando a la Play, al FIFA, al Foot Champs y vamos, vivir la vida, tan tranquilo. Entonces, los diferencias que, por ejemplo, Lola, durante su vida reproductiva, que la vida reproductiva es desde la menarquía, que es cuando comienzas a tener el ciclo menstrual, hasta la menopausia, que es cuando dejas de tenerlo por más de un año, pues Lola experimentará pues, muchas fluctuaciones en cuanto a la secreción de hormonas. En cambio, Javi pues estará más chill, no tendrá tantos cambios y será más constante a nivel de hormonas. Y también hay que decir que, claro, Javi, según vaya pasando los años, este nivel de hormonas irá bajando, pero siempre de manera más estable que Lola. Entonces, como hemos dicho, el ambiente hormonal de Lola es más inestable y a lo largo del ciclo vital de Javi, este irá disminuyendo el nivel de hormonas, pero más estable. Vale. Una vez explicado el tema del ambiente hormonal, que es bastante importante para entender lo que viene después, vamos a hablar sobre de qué tiene dudas Lola, ¿no? O sea, antes hemos dicho que Lola es una chica que a día de hoy tiene bastantes dudas, pues vamos a ver cuáles son estas dudas. Entonces, Lola, una duda que tiene y una cosa que le pasa es que los días o la semana, bueno, la semana que tenía, esos días que tenía la regla, que tenía el sangrado, una de las cosas que le pasaba es que tenía vergüenza y como miedo a que la gente se diese cuenta de que estaba pasando por la regla. No sé si me explico. Por ejemplo, le daba mucha vergüenza que tuviese que pedir al baño a la profesora al profesor y que la gente le viese con el tampón o con la compresa. O sea, le daba vergüenza, no podía hacerlo sin más, le costaba eso, le daba bastante vergüenza. Por otra parte, había días en los que de repente le apetecía estar sola, no sabía exactamente el por qué, pero al día siguiente a lo mejor le apetecía estar con gente. Había como unos cambios de querer estar aislada a querer estar con gente y otros días que estaba pues más sensible y se enfadaba más de lo normal o lloraba por algo que normalmente no lloraría y ella no entendía exactamente el por qué. O sea, de hecho hubo un día en clase que estaba hablando el profesor y contaron la historia de una pareja de señores mayores que habían tenido una enfermedad y cosas de la vida los ingresaron justo perdón, me estoy trabando, en la habitación, en la misma planta y con las dos camillas al lado. Y claro, se pusieron malos y acabaron muriendo. Y eso en mitad de la clase te lo cuentan y normalmente Lola no lloraría, pero no sabía por qué ese día empezó a llorar. Pero empezó a llorar mucho y claro, empezar a llorar en clase pues no te quedas como a gusto, no es lo mismo que llorar en tu casa solo, no sé si me explico. Y ella no entendía el por qué le había pasado eso. Otra cosa más que le pasaba, estaba más cansada a veces de lo normal. Tampoco entendía el por qué, es decir, ella a veces se levantaba y ya desde la mañana estaba como más chafada, más fatigada, no lo entendía tampoco. Y otra cosa que también no le pasaba a ella solo esto del chocolate y de los dulces, es como que había días que le apetecían bastante más comer dulce. Y en concreto Lola lo que le flipaba era el chocolate. Coger ir al súper, ir a por un Jangly de estos que está todo bueno, para adentro. Se lo zampaba y se quedaba a gusto. Era una de las cosas que le pasaba. Pobre Lola. No, Lola lo que tiene son dudas, no pasa nada con Lola. De momento lo que tiene es un cacao en la cabeza. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos o qué podemos saber en cuanto a lo que le está sucediendo? Pues primero de todo, que como hemos dicho antes, el ambiente hormonal de Javi y de Lola es diferente y
no todas las mujeres responden igual a estas fluctuaciones hormonales. O sea, habrá mujeres que experimenten como cambios muy drásticos del apetito, del humor o del nivel de fatiga, y también puede haber mujeres que no presenten ninguno de estos síntomas. Entonces, Lola justo le ha tocado tener estos síntomas, para que os hagáis a la idea. Entonces, ¿qué hacemos para que Lola esté más tranquila y entienda lo que le está pasando? Pues muy fácil. Explicarle lo que es el ciclo menstrual, pero no como te lo explicaban ahí en clase, que tenías que chapártelo, yo qué sé, todo el tema ahí con 2 páginas por todo subrayado. Que no te acuerdas. Es decir, yo hasta la semana pasada que no me puse a mirar esto porque me interesó, no me acordaba de nada. Entonces, no sé, yo creo que es más importante dar lo que es esencial para entender lo que es el ciclo menstrual y dejarse de tanta... O sea, mucho texto, es que literalmente mucho texto. Entonces vamos a explicarle a Lola lo que es el ciclo menstrual para que ella esté más tranquila y entienda lo que le pasa a su cuerpo. Entonces, Lola, imaginaos que estamos a 1 de marzo, para hacerlo más fácil. Entonces, día 1 de marzo, Lola sangra. El primer día de sangrado marcará el comienzo de la fase primera, que es la fase folicular, que se divide en fase temprana y fase tardía. En la temprana, pues es cuando tiene el dolor menstrual por el sangrado. Y en la tardía, pues podríamos decirle, o no, esto no importa tanto, que aumentarán sus estrógenos. Lo importante es que le digas que el día que sangre va a estar entre 3 y 7 días con dolor menstrual debido al sangrado, a ese desprendimiento del endometrio, ¿vale? Importante. En cuanto a la fase tardía, eso, si queréis decirle de los estrógenos, si no, no pasa nada. Después de 12 días comenzará esta fase que está así un poco más como violeta, que es la fase de ovulación. Aquí Lola va a experimentar una subida de estrógenos y de LH, que también podemos no decírselo realmente. O sea, a ella lo que le importa es el dolor y lo que le sucede a nivel de cambios de apetito y de estar más cansada. Entonces, fase folicular, fase de ovulación y fase lútea. Aquí ya es cuando es importante explicarle que entre el 14 y el 21 aumentará su testosterona, por lo tanto se verá a lo mejor con más fuerza, y en la fase tardía del 21 al 28 es el periodo premenstruación, que aquí es donde sucede el conocido síndrome de premenstruación, que si lo queréis lo explico en un momento, que es bastante importante. Y hay que tener en cuenta que este ciclo menstrual que estoy explicando, que se me había olvidado de decir, es para ciclos en mujeres que no presentan no usan anticonceptivos, que estos afectan al nivel de hormonas. Entonces ya no estaríamos hablando de un ciclo menstrual como este. Lola ni usa anticonceptivos, ni tiene problemas de ovario poliquístico, ni temas de esos, que si queréis otro día hablamos de ello. Lola, fácil, fase folicular, ovulación y fase lútea. Y en la fase lútea, en los últimos días, está el síndrome premenstruación, que es esto. Afectación de los síntomas afectivos, somáticos y conductuales, que viene a ser que Lola tiene cambios de humor, tiene algo parecido a depresión, se siente con más ganas de llorar, llanto fácil, quiere o prefiere estar con un aislamiento social. Esto a nivel emocional. Y por otra parte, a nivel físico, pues tiene dolores a veces musculares en el tema de los lumbares, experimenta exceso de hambre, cambios de apetito. Entonces, a Lola lo que le tenemos que enseñar es que esto es algo, por así decirlo, natural. Y es algo que le va a pasar siempre entre los 10 días previos al sangrado e incluso unos pocos días después del sangrado. Entonces, si ahora le explicamos esto, ella estará más tranquila cuando esté experimentando estos síntomas. Importante. Fase folicular, ovulación, lútea. En la lútea tiene lugar el síndrome premenstrual, el nesto verde y un poquito de la fase folicular. Pimba, ya se lo hemos explicado. Y Lola dice, vale,
O sea, Lola te dirá, buen dato, ¿y esto para qué lo quiero saber? Si lo voy a seguir teniendo. Y tú le dirás, vale, tienes razón, pero es importante ser consciente de lo que pasa en tu cuerpo. Y ahora le dirás, pero es que sí que puedes reducir estos síntomas, puedes hacer que tengas menos dolor, puedes hacer que estés menos cansada. Y Lola dice, ah, hostia, ¿y eso cómo se hace, no? Quiero que me enseñes. Entonces, eh, dice Alinius, los síntomas varían dependiendo de la mujer, efectivamente. O sea, cada mujer va a experimentar estos cambios hormonales de manera diferente, por así decirlo. Entonces, nada, tenerlo en cuenta, que si tu hija, tu hermana o una amiga no le pasa nada de esto, pues obviamente pues no tendrá síndrome premenstrual. Estamos hablando de Lola, que en este caso sí que lo tiene, y a ella lo que le podemos decir es que el ejercicio, pues no vamos a tocar nada de nutrición, el ejercicio individualizado puede hacer que mejoren estos síntomas físicos y psicológicos, sobre todo a través de reducir el estrés y si nos ponemos más exquisitos, del descenso del cortisol, tema de endorfinas y tal. En general, le dices a Lola, si haces ejercicio, vas a mejorar tus síntomas. Y le dice, ah, bueno, vamos a ver, entonces.